La Gran Muralla China. La Gran Muralla se convirtió en símbolo extraoficial de la nación china en 1972, cuando el presidente Richard Nixon la recorrió durante su visita tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China. I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people. Pero los propios chinos no siempre han estado tan orgullosos de su Gran Muralla. La visión tradicional de los chinos es que la muralla es un símbolo de un gobierno opresivo y de debilidad militar. Era símbolo del sufrimiento del pueblo chino bajo un gobierno despótico. Surge donde las murallas llegan al mar, en Shanghaiquan, y serpentea hasta el norte de China, hasta el límite del desierto del Gobi, formando la espina dorsal de un famoso sistema de largas murallas que se extienden miles de kilómetros por el paisaje chino. Se calcula que mide entre 2.400 y 6.400 kilómetros, y su grandeza ha sido muy alabada en mitos y leyendas. A pesar de ello, la existencia de la Gran Muralla pasó inadvertida al mundo occidental durante más de 1500 años. Increíblemente, nunca fue representada en las pinturas chinas clásicas de aquel periodo, ni Marco Polo la menciona en los escritos de sus viajes por China en el siglo XIII. De hecho, incluso los chinos no hacen referencia a la Gran Muralla hasta el siglo XX, después de que el cautivado Occidente le diera un nombre. A comienzos del siglo XX, Occidente comienza a cultivar la idea de que la muralla es una especie de símbolo de China. Y todos estos mitos occidentales son aceptados por los chinos, convirtiéndose en parte del nuevo mito cultural de China. La muralla legendaria. En 1908, el escritor y aventurero William Edgar Yale se convirtió en el primer norteamericano que viajó a lo largo de la Gran Muralla. Sus observaciones eran más entusiastas que reveladoras, y algunas de sus afirmaciones han sido muy repetidas en la Edad Moderna. The Great Wall is a symbol of China's golden age. It is 1,700 miles long and the only man-made structure on Earth visible by eye from the moon. La Gran Muralla no puede ser vista desde la Luna. Este mito se propagó en la época de los vuelos espaciales y es bien sabido por la comunidad de astronautas, los que realmente han estado en el espacio, que no puede verse la Gran Muralla desde el espacio exterior. Sin embargo, casi en todas las intervenciones públicas de los astronautas, alguien les pregunta sobre ello. Recientemente el hombre ha sido capaz de ver la Gran Muralla desde el espacio mediante imágenes termográficas de alta resolución tomadas por un satélite, pero otros mitos aún perduran y es poco probable que la ciencia los valide. Existían todo tipo de cálculos en el siglo XIX, como que con las piedras de la muralla se podía levantar un muro en torno al Ecuador, o que equivalían a todas las casas de Inglaterra y Escocia. Y esto se siguió oyendo en el siglo XX. El mayor mito sobre la Gran Muralla China es que es una Gran Muralla China. Es dudoso el hecho de que la Gran Muralla existiera alguna vez como una frontera continua y homogénea a través del norte de China. En vez de ello, eran una serie de murallas construidas en diferentes épocas, por diferentes pueblos y por diferentes razones. Unidas, abandonadas, reconstruidas y ampliadas a lo largo de 2000 años. Creo que cuando la gente piensa en la Gran Muralla tiende a considerarla como una larga y monumental estructura continua que se extiende miles de kilómetros a lo largo de la frontera de China. La realidad es muy diferente. Fue construida por partes. La mayoría solo son restos arqueológicos de murallas caídas. Y en las zonas desérticas de China la mayor parte está enterrada. Así que en realidad la muralla no es exactamente como se la ve cuando uno visita Badalin, a las afueras de Pekín, donde está perfectamente restaurada. A lo que nos referimos cuando hablamos de la Gran Muralla normalmente es a lo que queda de la levantada durante la dinastía Ming. Las partes que construyeron en el siglo XVI son muy importantes.
Se trata de sólida mampostería que escala empinadas laderas con torres de vigilancia. Resulta muy difícil imaginar cómo fueron construidas y cómo las terminaron. Debido a su enorme tamaño y sólidas dimensiones, la Gran Muralla China resulta una misteriosa presencia. Nunca ha sido estudiada a fondo, e incluso hoy nadie está seguro de su longitud exacta o su trazado. La historia de la Gran Muralla que nos ha llegado es una curiosa mezcla de realidad e imaginación. Un poco de información entrelazada con gran cantidad de mito y tradición, siendo virtualmente imposible de diferenciar. La tierra del dragón durmiente. Ninguna otra civilización parece haber adoptado la construcción de murallas de forma tan entusiasta como la China. Los primeros asentamientos de la época neolítica estaban rodeados por muros de tierra. La piedra angular de la sociedad era la ciudad amurallada. De hecho, la palabra china para ciudad, chang, también significa muralla. China está formada por una muralla tras otra. La Gran Muralla fue la madre de todas, que envolvía a los demás círculos concéntricos de murallas, en cuyo centro se encontraban las casas particulares. Las murallas son una especie de parte orgánica de la historia y la cultura china. Rodeaban sus templos y casas con murallas y proyectaban las murallas de su conciencia más allá del reino mortal, hacia el mundo de los dioses. El dios de las murallas y los fosos también tenía poder sobre el límite entre la vida y la muerte, cuya tarea era informar a los moribundos de su destino. Los chinos construían murallas para definir sus espacios, para mantener a los extranjeros a distancia y a los miembros del clan dentro. Algunas también pudieron haber tenido un significado ritual. Pero la China antigua era un reino hostil y la mayoría probablemente fueron construidas con fines defensivos. Con los nómadas atacando por el norte y los territorios vecinos siempre alertas ante signos de debilidad, una muralla era considerada una necesidad estratégica militar. Al final del siglo VIII a.C., la tierra que se convertiría en China entró en un periodo de luchas entre estados que duraría 500 años. Fueron docenas de estados feudales gobernados por señores de la guerra, poco ligados a una dinastía reinante, cuyo poder era más espiritual y ritual que real. A mitad del siglo IV a.C., la caballería y la obediencia al rey habían dado paso al interés propio y la carnicería. Fue durante este periodo de guerra entre estados cuando los chinos comenzaron a construir en serio murallas defensivas. El estado de Qi construyó una muralla a lo largo de su frontera sur para mantener alejado al ejército de Chu. Este levantó una frontera norte para protegerse de Qin. Yen y Chao construyeron murallas para protegerse de los bárbaros del norte y el uno del otro. En total, se levantaron unos 4.500 kilómetros a lo largo de las fronteras de los diferentes estados enfrentados. En algún momento hubo unos 120. Sin embargo, cuando llegamos al periodo de luchas interestatales, solo quedan 7. Hubo una tremenda destrucción de los pequeños estados independientes de China. Terminado el periodo de derramamiento de sangre y destrucción, empezaron a surgir los filósofos chinos más importantes, que como hombres sabios intentaron averiguar lo que había salido mal y cómo hacerlo bien. En el siglo V a.C., Confucio habló de la necesidad de una estricta observación de las leyes y la conducta de las relaciones entre el hombre y el cielo, y desechó la necesidad de guerras y murallas. Otro grupo de pensadores, los taoístas, buscaron las respuestas en la naturaleza y creían que todo estaba en un constante estado de fluidez entre las fuerzas del yin y el yang. Por ello, la guerra no tenía sentido. Si alguno de estos grandes pensamientos se hubiera convertido en la filosofía del Estado, probablemente no se hubiera construido la Gran Muralla. Pero el Estado de Qin adoptó el legalismo, un duro sistema totalitario de leyes, castigos y recompensas. Existe una historia muy curiosa sobre el guardián de la corona y el guardián de la capa. El rey se quedó dormido una noche frente al fuego. El guardián de la corona se acercó, vio que el rey estaba frío y le echó el manto por encima. De repente el rey se despierta y dice: ¿quién me ha puesto el manto? Y el guardián de la corona dice: he sido yo. Y el rey lo ejecutó porque ese no era su trabajo.